Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante, un tema que desafía frontalmente casi todas las convenciones tradicionales sobre cómo trabajamos, cómo vivimos y, de forma muy particular, cómo gestionamos nuestros recursos. Vamos a poner sobre la mesa el concepto del ahorro agresivo. Hablamos de esa filosofía que está muy ligada al movimiento FIRE, ya sabes, independencia financiera y retiro temprano, y bueno, propone guardar de manera sistemática entre un 40 y un 70% de nuestros ingresos. Sí, es un tema que da muchísimo juego para esta exploración intelectual. Y todo este análisis surge directamente de los materiales recientes que hemos estado revisando sobre finanzas personales, economía conductual y estrategias de independencia financiera. Y la gran pregunta, el verdadero núcleo de este intercambio de perspectivas, es compleja. ¿Es el ahorro agresivo un marco matemático y conductual superior que nos garantiza la libertad financiera y la paz mental? ¿O por el contrario, su propia naturaleza extrema lo convierte en un sistema psicológicamente insostenible y, digamos, estructuralmente frágil cuando lo aplicamos al mundo real? A ver, mi postura en este análisis es bastante clara. Estoy convencida de ello. Sostengo que mediante una optimización estructural inteligente de nuestros gastos y la automatización estricta, el ahorro agresivo es el camino empíricamente más sólido hacia la verdadera autonomía financiera. O sea, no es una locura, es pura eficiencia. Ya. Y mi posición frente a eso, y estoy bastante seguro de lo que digo, es que empujar las variables financieras de una persona hasta esos extremos genera una privación insostenible. A largo plazo, los enfoques más moderados terminan siendo fundamentalmente más robustos porque tienen en cuenta algo esencial, que es, la condición humana. Bueno, para fundamentar mi perspectiva, creo que tenemos que empezar derribando un mito. El ahorro agresivo no es un reto viral de Internet, ni una moda pasajera de gente viviendo en furgonetas. Es una ecuación matemática rigurosamente comprobada. Y la base de esto es el famoso estudio Trinity de 1998. Claro, la archiconocida regla del 4%. Exactamente. El estudio demuestra que si logras acumular 25 veces tus gastos anuales y lo inviertes de forma diversificada, puedes retirar un 4% de ese capital cada año para vivir sin descapitalizarte jamás. Lo verdaderamente revolucionario del movimiento FIRE y lo que vemos en el material es cómo utiliza esta matemática para alterar por completo la línea de tiempo de la vida humana. O sea, ya no hablamos de currar 40 años para rogar por una jubilación digna. Hablamos de comprimir esa etapa laboral obligatoria a un periodo de entre 10 y 17 años. Entiendo la premisa, pero Déjame añadir solo un punto más sobre esto, porque creo que es vital. No se trata de avaricia, se trata de control. El material cita un estudio de la Universidad de Cambridge del año 2013 que es revelador. Las personas que sienten que tienen un alto control sobre sus finanzas experimentan niveles drásticamente menores de estrés y ansiedad. El ahorro agresivo es, al final del día, la máxima expresión de ese control. a ver, sobre el papel te lo compro totalmente. Es decir, reconozco la elegancia matemática del estudio Trinity. Los números son impecables, te cuadran a la perfección, pero, y aquí es donde veo la gran falla de este enfoque, los seres humanos no somos hojas de cálculo ejecutando algoritmos de optimización perfecta. Cuestiono profundamente la viabilidad humana y psicológica de este modelo en el día a día. ¿Por qué crees que no es viable si los números lo respaldan tan claramente? Pues porque buscar un ahorro del 50% o más, especialmente para alguien con un salario promedio en este país, cruza la línea hacia la privación absoluta con demasiada rapidez. Fíjate que el propio material de origen nos advierte de un riesgo enorme. Obsesionarse con no gastar destruye el propósito mismo de la libertad financiera que estás buscando. Te conviertes en un esclavo del ahorro, irónicamente. Pero eso es si lo enfocas desde la mentalidad de escasez, no desde la optimización. Es que míralo desde marcos más probados. Piensa en la clásica regla del 50-30-20 que propuso la senadora Elizabeth Warren en su libro All Your Worth allá por 2005. Ese marco te ofrece un equilibrio muchísimo más realista. Asignas el 50% a necesidades básicas, el 30% a deseos y el 20% al ahorro. Ese 30% para deseos reconoce nuestra necesidad psicológica fundamental de gratificación presente.
Si alteras drásticamente tu vida solo para alcanzar una métrica arbitraria del 60% de ahorro, vas de cabeza al agotamiento psicológico. El rigor matemático no debería cegarnos ante la fragilidad de nuestra propia mente. Entiendo tu preocupación, de verdad. Pero creo que la palabra privación malinterpreta la naturaleza de las decisiones que propone este sistema. No estamos hablando de comer arroz blanco todos los días a oscuras. Hablemos de cómo se logran estas métricas en la práctica manipulando lo que el texto identifica como las 3 grandes palancas: vivienda, transporte y alimentación. Las 3 categorías que se llevan casi todo nuestro sueldo a final de mes. Exacto. El material nos indica que estas 3 áreas consumen entre el 60 y el 70% de los ingresos de una persona promedio. Si miramos los datos del Instituto Nacional de Estadística aquí en España, la vivienda por sí sola ya te come entre un 30 y un 40% del sueldo. Lo que yo argumento es que tomar decisiones racionales, como compartir piso unos años más, mudarte a zonas periféricas donde el metro llega igual, pero el alquiler es la mitad, o negociar activamente tu contrato, no es un sacrificio paralizante. Es una optimización estructural muy inteligente. Ya, suena muy bien en teoría, pero piénsalo un segundo. ¿Has considerado el impacto acumulado de todas estas optimizaciones en el bienestar de la persona? Si tomas cada palanca de forma aislada, mudarte a las afueras parece un simple ajuste aritmético. Pero la vida no se vive en compartimentos estancos. Pero no tienes que renunciar a todo, solo reorganizar tus prioridades y... Déjame sumar las variables que acabas de describir. Decides compartir piso a los 30 y tantos o, como menciona el material como una estrategia legítima, vuelves a vivir con tus padres durante años para evitar el alquiler. A eso le añades la segunda palanca, el transporte. Mantener un coche propio es un agujero negro financiero. El texto lo llama el lujo silencioso. Entre gasolina, seguro, reparaciones, la cuota del coche, se te va un 20 o 25% de tu ingreso sin darte cuenta. Usar el transporte público o la bicicleta libera muchísimo capital. De acuerdo, te deshaces del coche, pero ahora dependes exclusivamente de una red de autobuses o cercanías que igual te añade 2 horas de tránsito a tu día. El tiempo también es un recurso, y uno que no recuperas. Y luego vamos a la tercera palanca, la alimentación. Donde los datos del Bureau of Labor Statistics son clarísimos. Cocinar en casa, usar técnicas como el batch cooking o cocinar por lotes los domingos, te cuesta entre un 40 y un 50% menos que comer fuera. Y ahí tienes la tormenta perfecta. Sumemos. ¿Vives con tus padres o con compañeros? Te pasas 2 horas al día en transporte público. Y además eliminas el comer fuera, pasándote los domingos encerrado cocinando tuppers para toda la semana. Sí, matemáticamente has reducido tus gastos fijos de forma brutal, te aplaudo. Pero al mismo tiempo estás eliminando componentes vitales del bienestar social y la espontaneidad que nos hace humanos. El propio texto advierte explícitamente sobre el peligro de dejar de ver a tus amigos porque quedar implica gastar, o sentir una culpa paralizante cada vez que te tomas una cerveza fuera. Pero es que no es para siempre, es una etapa transitoria para comprar tu libertad futura. No te estoy diciendo que vivas así a los 60. Ya, pero si esa etapa dura 10 o 15 años, te estás perdiendo tu juventud. Esa acumulación de recortes constantes es exactamente lo que cataliza la obsesión y el aislamiento. Cuando la frugalidad extrema es el único prisma a través del cual ves el mundo, la optimización deja de ser una herramienta de liberación y se convierte en una prisión autoimpuesta. Creo que pintas un panorama demasiado sombrío porque asumes que estar ahorrando ese porcentaje requiere un esfuerzo mental activo y doloroso todos los días, como si estuvieras sufriendo en cada momento. Y ahí es donde el sistema interviene para protegerte de esa fatiga mental. El éxito del ahorro agresivo no depende de tu fuerza de voluntad constante frente a cada escaparate o cada menú de restaurante. Depende de la automatización financiera, el principio de págate a ti primero. Hombre, la automatización es clave, sin duda. Pero... Déjame desarrollar esto, porque el texto cita el trabajo de Shlomo Benartzi, investigador de UCLA, y su programa Save More Tomorrow. Es fascinante. A través de la automatización, logró que el ahorro de unos empleados pasara de un mísero 3,5% a casi un 14%. Y lo hizo sin que supusiera un esfuerzo consciente para ellos. La mente humana tiene una capacidad de adaptación brutal. Si tú configuras tu banco para que el 50% de tu nómina desaparezca hacia una cuenta de inversión el mismo día 1 de mes, antes de que lo veas en tu saldo, tu cerebro se adapta a vivir con el resto casi de inmediato. Lo abordo desde otro ángulo. Acepto sin reservas el poder de la automatización para vencer el sesgo del presente.
esa trampa psicológica que nos hace preferir comprarnos algo hoy en lugar de asegurar nuestro futuro. Totalmente de acuerdo en eso. Mi problema no es la automatización en sí, es la magnitud de la que estamos hablando. Automatizar un 10 o 15% es saludable. Automatizar el 50% es caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Pero el sistema funciona precisamente porque neutraliza los gastos hormiga, esos pequeños agujeros en el bolsillo que te desangran. El texto pone el ejemplo clásico del café diario. Un café de 3 euros, si lo sumas y le aplicas el interés compuesto a lo largo del tiempo, son 1.095 euros al año. Al automatizar tus decisiones fuertes, no tienes que sufrir por cada café. Simplemente vives con la porción de tu sueldo que ya está optimizada. Es un argumento convincente, te lo concedo, pero ¿has considerado qué pasa cuando la vida real te golpea? El material menciona a Bola Sokumbi, de Clever Girl Finance, que propone un mes de prueba intentando vivir con el 50% de los ingresos. Me parece un ejercicio de diagnóstico estupendo para detectar esos gastos hormiga que mencionas. Pero vivir así permanentemente, operando con un margen de maniobra mensual mínimo, es peligrosísimo si no tienes amortiguadores. Evidentemente, el sistema requiere planificación previa. Pero es que el texto es muy taxativo sobre el primer gran error que comete la gente en este movimiento: intentar niveles de ahorro agresivos sin haber construido antes un fondo de emergencia sólido. Hablamos de un colchón líquido que cubra de 3 a 6 meses de gastos básicos. Si una persona automatiza la mitad de su sueldo hacia fondos indexados inmovilizados y se queda a 2 velas a final de mes, se vuelve estructuralmente frágil. ¿Por qué frágil? Su patrimonio neto está creciendo a un ritmo acelerado. Porque la vida no respeta tus hojas de cálculo. Se te rompe la caldera, tienes un imprevisto médico o de repente hay un ERE en tu empresa y pierdes el empleo. Esa persona, por muy agresiva que sea ahorrando en la bolsa, no tiene flujo de caja en el banco y la consecuencia inmediata es recurrir a la deuda, tirar de tarjetas de crédito con intereses altísimos. Nuestra propia fuente nos advierte que eso destruye en semanas todo el progreso acumulado durante años. Un sistema que te exige perfección constante para no colapsar es, por definición, un sistema deficiente para la vida real. Estás conduciendo a 120 por hora sin cinturón de seguridad. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Te compro que necesitas un fondo de emergencia. Eso es innegociable. Pero la razón por la que defiendo que necesitamos apuntar a una métrica tan ambiciosa como ese 40 o 50% es porque los enfoques moderados suelen fracasar a largo plazo. Hay una fuerza insidiosa actuando constantemente contra nosotros, y el material la identifica perfectamente: la inflación del estilo de vida. La inflación del estilo de vida es real, sí. Es implacable. Hay un dato brutal de la Reserva Federal de Estados Unidos del año 2019 que me parece el núcleo de este problema. Nos dice que por cada 10% de aumento salarial que recibe una persona promedio, su gasto discrecional sube un 8%. Es decir, que casi todo el aumento se evapora en tonterías. Exactamente. Casi toda la pasta nueva es absorbida por mejoras incrementales e imperceptibles en tu día a día. Te suben el sueldo y de repente ese gimnasio de barrio ya no te vale. Necesitas el que tiene piscina y spa. Tu piso se te queda pequeño y te mudas a uno con terraza. Salidas a cenar más caras. Y todo esto está impulsado por una presión social inmensa. El material recoge una frase maravillosa y demoledora a la vez. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos importa. El clásico postureo financiero, claro. Tal cual. Si no tienes un anclaje radical, un compromiso férreo con una tasa de ahorro que realmente desafíe la norma social, esa gravedad del consumismo va a absorber cualquier aumento que tengas a lo largo de tu carrera. El objetivo de 50% actúa como un dique de contención matemático indispensable. Sin una meta agresiva, la moderación del 20% pronto se convierte en un 5%, porque la sociedad entera está diseñada para que gastes. Me parece una lectura muy interesante, pero contrarresto esa visión enfocándome en lo que el propio material establece como el verdadero camino hacia el éxito financiero. Y fíjate que no consiste en imponer un objetivo drástico e inamovible desde el día 1. Hacia el final el texto propone un reto semanal que pone los pies en la tierra. El reto de subir progresivamente la tasa de ahorro. Exacto. Argumenta que el verdadero éxito no radica en alcanzar ese fetiche absoluto del 50% del que presumen los puristas del FAIR. El éxito real empieza con un diagnóstico honesto. Calculas tu tasa de ahorro actual,
tu ahorro dividido entre tu ingreso neto y luego te comprometes a subirla poco a poco, digamos en incrementos de 5 puntos porcentuales. Si ahorras un 10, pasas al 15. Cuando te adaptes, subes al 20. Pero eso puede llevar a años de ajustes lentos. Porque la vida son años de ajustes. De hecho, el texto advierte explícitamente que el tercer gran error en finanzas personales es la comparación. Comparar tu propio viaje financiero con el de influencers de Internet que alardean de ahorrar el 70% es absolutamente destructivo. El porcentaje ideal no es un número universal que bajó de la montaña con el estudio Trinity. Depende intrínsecamente de la ciudad en la que vives, de tu nivel absoluto de ingresos y de tus responsabilidades personales. Bueno, pero las matemáticas del interés compuesto son iguales para todos, vivas donde vivas. Las matemáticas sí, pero el coste de la vida no. Intentar forzar una métrica del 50% en un entorno de alquileres hiperinflados como Madrid o Barcelona o durante los años en los que tienes niños pequeños no es un dique de contención, es una receta garantizada para la frustración. El progreso gradual, que se adapta a tu realidad vital, siempre vence a los saltos radicales. Los saltos radicales terminan en abandono, igual que las dietas milagro. A ver, al reflexionar sobre todo lo que hemos desplegado hoy, reafirmo mi posición inicial. Y creo que la evidencia empírica que hemos discutido la fortalece. El ahorro agresivo, siempre que no se entienda como un ejercicio de masoquismo, sino como una reestructuración inteligente de esas tres grandes palancas, vivienda, transporte y alimentación, es una herramienta transformadora. Si logras no aislarte en el proceso, claro. Es que al combinar esta optimización con el uso estratégico de la automatización, neutralizas el sesgo del presente. Y ese sistema es un antídoto matemáticamente probado contra la incesante inflación del estilo de vida. La meta final aquí no es ver números grandes en una cuenta bancaria, no es acumular por acumular. La meta es comprar tiempo, comprar autonomía temporal. Como bien demostró el estudio de Cambridge, tomar las riendas con este nivel de agresividad y control reduce drásticamente la ansiedad financiera. Te otorga un dominio sobre tu destino que el sistema tradicional, ese de correr 40 años y gastar el 80% de lo que ganas, simplemente no te puede dar. Por mi parte, mantengo que la moderación es el camino más viable. Es decir, estoy totalmente de acuerdo en que auditar nuestros gastos y emplear la automatización es fundamental. Pero convertir la frugalidad extrema en el centro de tu vida conlleva riesgos muy altos. Operar sin margen de error y obsesionarse con el ahorro genera una fragilidad estructural que se rompe al primer imprevisto grave. Además, esa privación severa puede derivar en un aislamiento social que destruye precisamente la calidad de vida que se supone que la independencia financiera debería proteger. Defiendo firmemente que un progreso gradual y equilibrado es muy superior a perseguir un ideal matemático radical que, en la complejidad de nuestra vida cotidiana, a menudo resulta ser un espejismo. En una verdad fundamental que se extrae del material, y es la absoluta necesidad de entender de forma consciente hacia dónde fluye nuestro dinero, el inmenso valor de apagar el piloto automático financiero en el que vive tanta gente. Totalmente. Detrás de los porcentajes y las hojas de cálculo, el material que hemos analizado hoy nos muestra unas capas fascinantes sobre cómo interactúan nuestras vulnerabilidades cognitivas, la presión de nuestro entorno social y nuestras finanzas. Es un terreno que va muchísimo más allá de los simples números. Así es. A nuestros oyentes les invitamos a usar este intercambio de ideas como una excusa para auditar sus propias finanzas, cuestionarse su tasa de ahorro actual y, sobre todo, definir con honestidad cuáles son sus verdaderas prioridades. Exactamente. Dónde trazar esa línea entre disfrutar del hoy y proteger el mañana es una decisión que al final solo puedes tomar tú. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta nuestro próximo encuentro.